Buenos días con todos. En nuestra sesión anterior abordamos un tema francamente duro. Hablamos de los factores de riesgo psicosocial, del estrés laboral que agobia y de ese síndrome tan particular, el burnout o quemarse por el trabajo. Vimos cómo en profesiones de seguridad, esto no es teoría, es el día a día. Analizamos ese estudio en la DINASED aquí en Ecuador, ¿recuerdan? Cómo las jornadas extensas, el tiempo de trabajo y la demanda psicológica dejaban una huella real en el personal en forma de agotamiento y cinismo. Pero identificar el problema es solo la mitad de la batalla. Como gestores de talento humano, nuestra responsabilidad no termina en el diagnóstico, empieza ahí. La gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo intervenimos? ¿Nos inventamos el agua tibia? Number. Afortunadamente, tenemos marcos de referencia robustos, globales, que nos guían. Hoy vamos a centrarnos en lo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos proponen. Ellas nos dan el norte estratégico, el mapa para actuar. La Organización Mundial de la Salud es muy clara. La salud mental en el trabajo es un pilar fundamental y su enfoque es preventivo y sistémico. ¿Qué significa sistémico? Significa que dejamos de culpar al individuo por no aguantar la presión y empezamos a analizar la organización que está generando esa presión. La OMS nos propone un modelo de intervención en 3 niveles, que quiero que recuerden muy bien. Primero tenemos la prevención primaria. Piensen en esto como la ingeniería de la organización. Es actuar en el origen, en la raíz del problema. Se enfoca en modificar el entorno de trabajo para eliminar o reducir los factores de riesgo antes de que afecten a nadie. Pensemos en el caso de la DINASED que vimos. Si el problema son las jornadas extensas, ¿cuál es la prevención primaria? No es darles una charla de manejo del estrés, es rediseñar los turnos, es asegurar que la planificación de personal sea la adecuada para que no haya sobrecarga crónica. En el contexto ecuatoriano, esto puede ser algo tan fundamental como establecer políticas claras y de cero tolerancia contra el acoso laboral, o algo que parece simple pero es vital. Mejorar la comunicación interna. Cuando las órdenes son contradictorias, cuando no hay claridad en los objetivos, generamos un estrés innecesario. Arreglar eso, rediseñar el puesto para dar más autonomía al servidor, eso es prevención primaria. Se trata de la arquitectura del trabajo. Ahora seamos realistas. Especialmente en profesiones de seguridad, no podemos eliminar todo el estrés. Un agente de tránsito en Quito no puede evitar la tensión de un accidente grave. Un investigador no puede evitar la carga emocional de un caso complejo. Aquí entra el segundo nivel, la prevención secundaria. Esta es la protección. Su objetivo es desarrollar las habilidades de los trabajadores y, muy importante, de los directivos para afrontar el estrés que no se pudo eliminar. Aquí sí caben los talleres de gestión del estrés o de mindfulness, pero fíjense la diferencia, no como única solución, sino como un complemento a la primaria. En mi experiencia asesorando instituciones, la capacitación más efectiva aquí es para los líderes. Enseñar a un jefe de unidad a reconocer los primeros signos de burnout en su equipo, a cómo dar apoyo, a cómo comunicarse asertivamente, a no ser él mismo un factor de estrés. Eso tiene un impacto multiplicador. Fomentar la actividad física, promover pausas activas durante la jornada, todo eso suma como un escudo personal y colectivo. Finalmente tenemos la prevención terciaria, esta es la ambulancia, es el apoyo. Se centra en ayudar a los trabajadores que ya están experimentando problemas de salud mental. Es cuando el daño, lamentablemente, ya está hecho. ¿Cómo estamos en Ecuador con esto? Estamos avanzando. Muchas empresas e instituciones públicas ya ofrecen acceso a servicios de salud mental, a psicólogos de manera confidencial. Pero la clave aquí no es solo el tratamiento, sino también la reincorporación. Si un servidor público, digamos un bombero, sufre un episodio de estrés postraumático tras una emergencia grave y toma una baja médica, ¿cómo regresa? ¿Simplemente lo ponemos de vuelta en el camión al día siguiente? La prevención terciaria implica hacer ajustes razonables en su puesto, gestionar un retorno progresivo, darle seguimiento. Es la parte más humana y de soporte de todo el sistema.
La OIT, por su parte, refuerza todo esto desde otra óptica, la de los derechos fundamentales. La OIT nos dice, y esto es crucial, que un entorno de trabajo seguro y saludable no es un lujo, no es un beneficio extra, es un derecho humano fundamental y subraya algo vital, el diálogo social. La OIT insiste en que estas medidas de prevención, estos rediseños de turnos, estas políticas, no pueden ser impuestas desde el Olimpo de la gerencia de talento humano. Deben ser discutidas, negociadas y acordadas con los trabajadores y sus representantes. En el sector público ecuatoriano, esto implica trabajar con los sindicatos, con las asociaciones de servidores, para que las políticas de bienestar sean legítimas, efectivas y realmente adoptadas por todos. Entonces, como ven, la OMS y la OIT no nos dan una receta mágica, nos dan un modelo integral. Arreglamos la estructura primaria, damos herramientas secundaria y reparamos el daño terciaria. Pero, ¿cómo sabemos dónde debemos aplicar la prevención primaria? ¿Cómo sabemos si la sobrecarga es peor en el departamento financiero o en el de operaciones? ¿Cómo sabemos si nuestras acciones están funcionando? No podemos gestionar lo que no medimos. Y eso precisamente nos lleva a nuestra próxima clase, la tercera parte de este contenido. Vamos a aterrizar todo esto al contexto ecuatoriano de una forma muy práctica. Veremos la herramienta oficial que el Ministerio del Trabajo, mediante el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082, nos obliga a usar en todo el sector público para medir exactamente estas percepciones, la encuesta de clima laboral. Veremos qué mide el liderazgo, el compromiso y el entorno. Prepárense porque esa sí es una herramienta que usarán desde el día 1 en su vida profesional para hacer diagnósticos certeros. Clima laboral es un término que escucharán hasta el cansancio. A veces se usa de forma muy vaga, pero en esencia no es más que la percepción compartida que tienen los miembros de una organización sobre su ambiente de trabajo. Es el aire que se respira en la oficina. ¿Es un aire de confianza, de colaboración? ¿O es un aire de miedo, de chisme, de sálvese quien pueda? Esa percepción, esa atmósfera influye directamente en el comportamiento de la gente, en su productividad y, por supuesto, en su bienestar. El punto es, para gestionar ese clima primero hay que medirlo. Y aquí es donde Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, nos da una ventaja. No tenemos que contratar a una consultora carísima para que nos invente una encuesta. Ya existe una metodología y una herramienta estandarizada, oficial, para todo el sector público. Esto está normado en el Acuerdo Ministerial número MDT 2017-0082. Y quiero que anoten ese número, porque es su Biblia en este tema. Lo primero que deben saber es que esta medición no es opcional. No es si el gerente de talento humano quiere o tiene tiempo. Es de carácter obligatorio y anual. ¿Por qué? Porque el Estado entendió que el clima es un indicador de gestión tan importante como el presupuesto. La herramienta en sí es una encuesta electrónica que se aplica a todos los servidores públicos. Y esta encuesta evalúa la percepción sobre 3 componentes clave, 3 grandes pilares. El primero, y para mí el más importante, es el liderazgo. La encuesta no le pregunta al jefe si es un buen líder, le pregunta al equipo sobre la percepción de ese liderazgo. Mide la influencia, la interacción, si los directivos orientan a resultados. Por ejemplo, incluye subfactores como la credibilidad. ¿Le creemos a nuestro jefe? La motivación. ¿Nos inspira o nos apaga? La comunicación. ¿Es clara, es oportuna? ¿Y la participación? ¿Nos toma en cuenta para las decisiones? Se los digo por experiencia, en el 90% de los casos donde el clima laboral es tóxico, el problema se origina aquí, en el liderazgo. El segundo componente es el compromiso. Esto mide qué tan puesta tiene la camiseta el servidor. Evalúa el grado en que esa persona se identifica con la institución si quiere permanecer en ella, lo cual es clave para la rotación de personal y si se siente realmente parte del equipo. ¿Qué mide esto en la práctica? Mide, por ejemplo, la adaptación al cambio. Pensemos en un ministerio que implementa un nuevo sistema de gestión documental, la gente lo apoya o lo sabotea. Mide la reciprocidad,
¿Siente el servidor que la institución le devuelve el esfuerzo que pone? Y mide el sentido de pertenencia. Usted dice, yo trabajo en esa institución con orgullo o con vergüenza. El tercer pilar es el entorno de trabajo, y esto es muy tangible, mide las percepciones sobre las condiciones físicas. La oficina es segura, la iluminación es adecuada, la silla en la que pasa 8 horas un analista es ergonómica, pero también mide las condiciones humanas como el compañerismo y algo vital que ya vimos, la distribución de la carga laboral. Si un departamento siente sistemáticamente que tiene el doble de trabajo que el de al lado, su percepción del entorno será pésima, aunque tengan las mejores computadoras. Una vez que todos llenan esta encuesta, la plataforma genera un número, un indicador de clima laboral o ICL, pero el número en sí no es lo más importante. Lo vital es que ese resultado permite a cada institución, sea un hospital público, una unidad de policía o un ministerio, identificar con precisión sus fortalezas y, más importante, sus debilidades. Y aquí viene la parte clave del acuerdo ministerial. La institución está obligada a generar planes de mejora basados en esos resultados. Si el ICL muestra que el factor comunicación del pilar liderazgo está por los suelos, el plan de mejora debe incluir acciones concretas, capacitación para los jefes en comunicación asertiva, implementación de reuniones de equipos semanales, etc. Y talento humano es el responsable de dar seguimiento a ese plan. Para ustedes, como futuros gestores, conocer y saber aplicar esta herramienta oficial no es un plus. Es una competencia profesional directa y de altísimo valor en nuestro contexto ecuatoriano. Es la herramienta que nos permite pasar de la queja de pasillo al diagnóstico técnico y del diagnóstico a la acción planificada. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.